Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonso Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La resplandeciente gloria de la segunda venida de Cristo. Leemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9 y versículos 2 y 3. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, sumamente blancas, cuales ningún lavador de este mundo puede emblanquecerlas así. La transfiguración fue una representación en miniatura de la venida del Señor en gloria para resucitar a los justos muertos y trasladar a los vivos. Después de este memorable día, la venida del Señor debe haber sido una realidad más viva para Pedro, Jacobo y Juan de lo que lo había sido antes. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y versículo 13, leemos: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la bendita esperanza puesta delante de la Iglesia de Cristo, que ha sido la esperanza de la Iglesia en todas las edades. Que Cristo vendrá otra vez es tan seguro como que estuvo una vez aquí en la tierra, y como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vendré otra vez, nos dice el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 3. Esto significa otro tiempo, una vez más, no miles de veces como quieren hacernos creer aquellos que pretenden que viene cuando un santo muere, sino que vendrá una vez más a consumar el gran plan de la redención. El apóstol Pablo da testimonio enfático con estas palabras en su carta a los Hebreos en el capítulo 9 y versículos 27 y 28. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para salvación. ¿Por qué vendrá? Porque si no viniera por segunda vez, su primera venida hubiera sido en vano. Leemos sus propias palabras en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Viene para tomar consigo a los que compró con su propia sangre. Ha ido a preparar un lugar para aquellos que se convirtieron en sus amigos verdaderos, y cuando haya preparado el lugar para ellos, vendrá y los llevará con él. En vano habrían sido todos los sufrimientos por nosotros. En vano sería la fe que han puesto en él si no regresara para completar aquello que comenzó.